Estamos tratando de establecer comunicación con María Beffel. Ella es politóloga alemana para hablar un poco sobre los resultados de estas elecciones del fin de semana. Sin embargo, pues vamos a adelantar para ustedes información que se genera en Colombia, y es que este paro de los pilotos de Avianca continúa complicando la situación en Colombia. La información usted puede revisarla visitando nuestro portal www.globovision.com. Avianca canceló 237 vuelos, un 51% de lo previsto el sábado en Colombia, en el cuarto día de la huelga que mantienen 702 pilotos, así lo informa la compañía, que sigue dialogando con los trabajadores con la mediación del Ministerio del Trabajo. En un informe emitido el domingo, Avianca indicó que ayer operaron 231 vuelos, lo que equivale a un 49% de los itinerarios del día. Además, indicó que transportaron un total de 28.339 pasajeros, mientras que 26.887 viajeros resultaron afectados. El viernes pasado, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles convocó a huelga a 702 pilotos, que equivalen a la mitad de su plantilla, alegando que buscan mayor seguridad en los aeropuertos colombianos, nivelación salarial y la reducción de sus horas laborales. Continuamos revisando esta información. Hacemos alto en este tema internacional, pero nos quedamos fuera de nuestra frontera, nos dice nuestro equipo de producción, porque María Beffel, politóloga alemana, ya se encuentra en línea con nosotros desde Berlín. Buen día o buenas tardes para usted, aquí desde Venezuela, para conversar un tema de los resultados de este fin de semana. María, gracias por permitirnos este contacto. Buenos días, ¿cómo están? Bien, María, ¿cómo amanece pues el país luego de este proceso de elecciones que se vivió el día de ayer? Un cuarto mandato de la canciller Angela Merkel, pero quien además ha perdido 8 puntos. Los ultraderechistas pues entran al Parlamento y pues según refieren algunos analistas, la situación no la va a tener muy fácil. Exactamente. Merkel sufrió una gran pérdida, sin embargo, su socio en la gran coalición, los socialdemócratas, también obtuvieron el peor resultado de su historia con 20%, y ahora ya anunciaron que ellos prefieren ahora ir a la oposición, lo que hace que Merkel ahora le toca formar una coalición con que acá le llamamos Jamaica por la bandera, que sería con el Partido Liberal, que es amarillo, y los verdes, que son verdes, y entonces simboliza la bandera jamaica, y esa coalición por las posiciones muy diferentes va a ser un poco difícil de formarla. Ahora, ¿qué hacer ante este panorama de Angela Merkel? ¿Cómo lograr un acuerdo con pues, el resto de las organizaciones? Porque además entendemos que la política de Alemania pues, no se maneja como en otras naciones. Hay que de alguna manera formar una coalición. Sí, definitivamente. Si esa coalición no se forma, deberían haber reelecciones, que es algo que en Alemania no hemos visto hasta ahora. Normalmente es bastante estable la formación de gobierno, y sí se puede decir que la entrada de la ultraderecha ha arrebatado el escenario político, y pone muy difícil a los demás partidos ubicarse en ese nuevo panorama político. Ahora, María, ¿qué pudo haber generado este descenso o esta pérdida de Angela Merkel en estos resultados? 8% menos, pues parece poco, pero es bastante en política, ¿no? Sí, y es curioso porque lo que fue su fuerte hasta ahora fue un poco su fallo esta vez, porque esa fue su estrategia desde siempre: no posicionarse muy claramente, incorporar posiciones de todos los partidos, y esta vez le ha resultado difícil porque la gente dice que ya no es reconocible quién es quién, y que nadie tiene perfil, y de hecho la mayoría de los votantes de la ultraderecha no la votaron por estar de acuerdo con ese partido y con sus posiciones xenofóbicas, de verdad, con neonazis entre sus candidatos, sino que dijeron que están muy descontentos con la política actual y con ese gran bloque de la gran coalición, que no ha dejado mucho espacio para una oposición. Ahora, ¿qué significa, María, que un parlamento esté representado o en su mayoría por neonazis? ¿Qué significa para Alemania esto? Además que entendemos que viene, o desde hace muchos años no se vivía una situación como esta. Sí,
para Alemania es algo que no hemos visto desde los años 50 y de verdad es terrible. Mucha gente está en shock todavía. Mucha gente dice que no han dormido muy bien, están asustados. De hecho, desde anoche se dan muchas protestas en frente de las sedes de ese partido ultraderecha. Sin embargo, sí, la mayoría de los votantes fueron votos protesta y ese partido del AfD ha sabido utilizar este descontento y estos miedos de la población para ellos. Y de hecho los miedos que son miedos de seguridad, que son miedos de precarización laboral, que se ha venido desde muchos años por reformas neoliberales acá en el mercado laboral, pero el AfD ha sabido utilizar esos miedos para encontrar un enemigo ajeno, que son los refugiados, que son los inmigrantes, y los han incentivado con mensajes xenofóbicos. Ahora, los retos que debe enfrentar para Angela Merkel ahorita que asume su cuarto mandato, ¿cuáles pudieran ser? Bueno, primero eso, formar una coalición estable, lo que va a ser hasta para una buena negociadora como ella va a ser un reto muy grande y de hecho ella se vio muy sorprendida por la pronunciación del SPD que ellos iban a la oposición de una vez y ella se siente en realidad personalmente atacada y humillada. Y luego, claro, tenemos este problema ahora de cómo lidiar con esta ultraderecha por primera vez en el Parlamento desde los años 50 y cómo se puede combatir ese lenguaje xenofóbico, creando también, ellos se apoyan mucho creando fake news, provocaciones estratégicas y es de verdad un nuevo aire. De ahí, claro, tenemos un montón de otros problemas, como ya he mencionado, la precarización del trabajo, una gran cifra de desempleo escondido, porque mientras que uno está en formaciones o en lo que acá los llamamos jobs de €1, que te pagan €1 por hora, pero ya no aparece en la estadística de desempleo. Es un gran problema y está muy vigente y claro, tenemos ahora la crisis con el diésel, que se ha visto que ha mentido sobre las emisiones y eso en Alemania que tiene un gran sector en la industria de automóviles es un gran problema que Merkel ya ha dicho que quiere atacar como primero. Bien, María, lamentablemente se nos fue el tiempo. Nosotros, por supuesto, pues vamos a estar atentos del desenvolvimiento durante esta semana del tema político en Alemania a propósito de estas elecciones y para hablar un poco del significado para la canciller Angela